Después de varias semanas de discusión, el Congreso de la Unión aprobó el dictamen el cual deroga el horario de verano en México, que estaba vigente desde 1996. Desde el punto de vista energético, la justificación del horario de verano era aprovechar más la luz del sol y hacer menos uso de luces en casas y edificios. Un argumento que no fue suficiente para quienes se abocaron a su derogación. Este horario tenía una vigencia de 7 meses durante el año y justo este domingo pasado dio fin a su vigencia de más de 25 años. Y alrededor de este tema técnico que se convirtió en político, es indispensable abordar mitos y realidades del porqué del horario de verano con un experto y líder de opinión como el doctor Paul Alejandro Sánchez Campos, analista en el sector energético. Buenas noches, doctor Paul. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Amigo mío, bueno, pues desde hace un horario de verano anterior no nos veíamos, ¿verdad? Pero me gustaría mucho con tu experiencia, pues que nos dijeras las razones técnicas para haber así más de 25 años asumido este horario. Pues mira, la principal razón es que en algunas partes del mundo los horarios son muy, digamos, los espacios de noche y día suelen cambiar bastante en verano. Hay países en Europa donde de verano tienen muchas horas de sol, 10, 12 horas de sol, comparados con muy poquitas horas de sol en invierno. Entonces, el horario C de verano pues se utiliza para, digamos, adelantar un poquito la salida del sol y poder aprovechar más luz del día durante el día, valga la redundancia. Sí. El problema es que la medida se empezó a replicar en muchas partes del mundo en los noventas y pues empezó a generar cierto descontento social con los años, y ahorita te platico las razones, Sí. pero sobre todo empezó a volverse una medida un poquito impopular o controversial. De manera tal que muchos países, particularmente aquellos que están un poquito más cercanos a los trópicos y el Ecuador, empezaron a abandonar el horario de verano. Hay muchos estudios que dicen que entre más al trópico se encuentra un país, pues el aprovechamiento realmente no suele ser eficiente en el horario de verano. Entonces, realmente, ¿dónde se queda ahorita el horario de verano? Estados Unidos, Europa, algunos países, digamos, en el norte del hemisferio. ¿Dónde se ha abandonado? Se ha abandonado en Rusia, se ha abandonado en China, en Japón, en algunos países africanos y pues ahora en México, al parecer. Entonces, ese es el tema. Y quizá el mensaje es, ¿a qué atacaba el horario de verano? Pues a reducir la demanda energética, pero principalmente por un tema de iluminación. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años con el tema de la iluminación? Pues se ha hecho cada día más barata digamos, la tecnología más eficiente, es decir, que se ha reducido al menos un 70-80% de la necesidad de demanda de iluminación que teníamos antes. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos focos LED, focos ahorradores que reemplazaron las lámparas incandescentes que consumían mucho, y entonces se ha notado mucho menos el impacto de ahorro energético que se tenía en los 90. Entonces, la eficiencia energética ha sobrepasado las medidas del horario de verano, por ejemplo. Y la industria, Paul, tú que eres un estudioso justamente de la producción y consumo también industrial, ahí ¿cuál fue el comportamiento? Mira, la industria realmente tiene sus patrones de consumo muy asociados más bien a maquinaria productiva, a máquinas, aires acondicionados, los cuales también han tenido un ahorro bastante importante de acuerdo a la CONUE en términos de eficiencia energética. Entonces, las industrias han reducido también sus consumos de iluminación, sus consumos de maquinaria y equipo. Hay una preocupación real que es, oye, pero entonces pudiera haber algún momento que tuviéramos alguna demanda máxima incremental, y el problema es que eso depende de la región, en primer lugar. ¿Por qué? Porque no es la misma la demanda en el norte del país o en Yucatán, donde suele ser incluso a las 12 del día, no en la noche, la Ujú. demanda punta porque es cuando más calor se siente. Sí. Entonces, también lo que han hecho algunas industrias es simplemente no van con el horario, digamos, oficial. Lo que es si el mejor movimiento para producir son 3 turnos y el primero empieza de 7 a 7 y el segundo de 8 a 6,
Entonces ellos van determinando y moviéndose de acuerdo a cuáles son los mecanismos de eficiencia energética. Pero también las industrias han invertido en mejores estrategias para reducir sus consumos, por ejemplo, generación distribuida, paneles solares, generación térmica a través de sol. Entonces hay varias cosas que nos hacen, pues quizá dudar de si los efectos sociales positivos que tuvo el horario de verano en los 90 sigue siendo permanente en comparación con pues, la impopularidad que se han generado en los últimos años. Sí, Paul, ahora bien, quien te escucha dice, pues sí, en efecto utilizo ya focos LED, tengo electrodomésticos más ahorradores de energía, incluso de uso hídrico, más eficiente, etcétera, pero el recibo de la luz me sigue llegando bien alto. Bueno, esa es otra historia, mi estimado Raimundo. Te cuento, pues en México tenemos una tarifa. Esa tarifa en estos momentos no refleja los costos reales de la electricidad. Entonces, si pensamos que actualmente recibimos un recibo alto, muy probablemente podría ser peor, como está pasando en algunos países europeos, donde el recibo sí está reflejando los costos reales de la electricidad. Pero ciertamente hay margen de eficiencia, y no necesariamente eficiencia energética, sino eficiencia operativa económica, particularmente de CFE, para mejorar esas tarifas y para hacer más competitivo el sector energético y que sí tuviéramos la posibilidad de ver cómo bajan esas tarifas de luz en los hogares. Pues sí, pero pues ¿cómo van a bajar esas tarifas con una empresa monopólica como la CFE que nos reportaste el último trimestre perdió más de 50.000 millones de pesos? Sí, caso curioso, CFE pierde las empresas productivas, las dos, CFE y Pemex, que son el bastión de la seguridad o la soberanía energética que tanto se han mencionado, pues este trimestre nos costó 100.000 millones de pesos de pérdidas. Es decir, si no hay manera de pagarlo, pues se van a tener que endeudar, y si no hay manera de recuperarlo en el largo plazo, tendremos que tener un FOBAPROA energético en algún momento dado para solventar las obligaciones de sus pasivos. Paul, finalmente, bueno, los compromisos hacia justamente la transición energética deben ser de manera seria, pero ¿por qué tuvo necesidad de venir el señor Kerry, este señor que gestiona los programas energéticos en Estados Unidos? Fíjate que esa ha sido una de las mayores diferencias entre el gobierno de Biden con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, porque el gobierno de Biden desde que llegó con una actitud de vamos a apostarle a la transición energética y vamos a aliarnos con aquellos países que lo quieran hacer. ¿Cuáles fueron los países aliados? Uno pensaría que México y Canadá, pero no. Fueron Canadá, Noruega, Arabia Saudita, Qatar, o sea, países incluso petroleros se unieron a Estados Unidos hacia un plan climático verde y a generar una alianza que permitiera una transición energética. Pero en México, pues no le estamos apostando a la transición energética, claramente, le estamos apostando, primero que nada, lo que llaman al abasto interno, a satisfacer la demanda nacional con nuestros propios medios, y a eso le han puesto la palabra de soberanía energética. Pero déjame te cuento algo, también Sí. en este último trimestre, Pemex reportó que perdió 7.37 dólares por barril refinado. Entonces, entre más refinamos, más estamos perdiendo dinero. Válgame Dios. Paul, no puedo dejar justamente de preguntarte en razón de ello, entonces, el subsidio más de venir de esas empresas hacia acá va de nosotros hacia allá, poniéndole un barril sin fondo de nuestros impuestos. Eventualmente, no solo de lo que estamos pagando ahorita, sino de lo que van a pagar nuestros hijos, nietos y nuestras futuras generaciones, Raimundo, porque la deuda sigue creciendo y la vamos pateando a largo plazo. Entonces, como bien sabes, es como aquella tarjeta que no solamente estás pagando el mínimo y algún día te llama el banco y te dice, pues ya no puedo darte más crédito porque te estás volviendo insolvente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho otras empresas que ha resultado provechoso o redituable? Pues se han tenido que deshacer de activos improductivos, han tenido que recortar exceso de personal y han tenido que hacer reingeniería económica y de deuda.
Pero en el caso mexicano, en lugar de hacer eso, fue al revés. Estamos construyendo refinerías a pesar de que perdemos refinación, queremos rehabilitarlas a pesar de que estamos perdiendo más dinero, y volvimos a negociar con el sindicato de electricidad para devolverles aquello que ya la administración anterior había en algún momento dado, incluso asumido como costo político para pues digamos reducir el pasivo laboral. Pues ahora se lo estamos devolviendo, les bajamos otra vez la edad de jubilación, aumentamos otra vez las prestaciones. Entonces, pues en el largo plazo, Raimundo, no estamos yendo para donde tendríamos que ir. Vaya, no, pues tal parece que ahí sí el medidor de deuda y de compromisos de estas dos empresas va más acelerado que el que tenemos en casa, mi querido doctor. Te agradezco muchísimo porque lo pones en cuentas claras para poder hacer conciencia que mantener más a estas empresas justamente le va a costar más a hijos, nietos y los que vengan. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Raimundo. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches, amigo mío. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras los porqués del horario de verano que llegó a su fin esta semana. Vamos a un último corte y al regresar todo lo que usted quiere saber sobre bolsas y mercados. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.